Cuando hablamos de coeducación estamos hablando obviamente de uno de los elementos más claves, que es eliminar el sexismo en el sistema educativo. Entonces, desde el punto de vista de objetivos, es exactamente igual hace 10 años que ahora. ¿Qué es lo que nos pasa? Que el sexismo, y ya lo venimos viendo desde hace muchos años, desde que venimos estudiando el sexismo en la educación, se va transformando a medida que los cambios sociales de todo tipo, ya sea desde el punto de vista de los movimientos migratorios, ya sea desde el cuidado de la tierra, ya sea desde pensar en el cambio climático que tiene que ver con nosotras y con nosotros. Es decir, cantidad de temas que aparecen nuevos delante de nuevos elementos o de nuevos hechos, las manifestaciones del sexismo van cambiando. Y esto es lo que sí que tenemos que tener siempre en cuenta. Porque cuando pensábamos, por ejemplo, que habíamos peleado suficiente por erradicar el color rosa de las niñas, del cual hablaba el otro día, nos aparece con mucho más furor, con mucha más fuerza y además como si hubiera habido, entre comillas, una conjura contra todo el esfuerzo de muchas mujeres que hemos intentado abrir las puertas del color. A las mujeres nos gustan todos los colores y a las niñas les tienen que gustar, por ende. Pero ayer a la noche precisamente estuve mirando unos vídeos y me quedé muy asustada de cómo el tema del color rosa en estos momentos aparece en Bangladesh, en la India, en Estados Unidos, en Islandia, en Inglaterra, en España. Es decir, este fenómeno como el tsunami rosa de las niñas ha aparecido de una forma increíble. Entonces, ahora uno de los objetivos que pensábamos que ya no estaba erradicado, pero sí lo suficientemente difuminado para no tenerlo en cuenta, pues ha vuelto en forma de todo lo que nos podamos imaginar. Pintura de uñas, maquillajes, las fiestas de rosas son increíbles, donde todas las niñas van vestidas de princesas, donde los atuendos de las mamás van acordes a las niñas, es decir, las niñas no se lo inventan, son las madres y los padres, pero en este caso más las madres, que caen en toda una historia romántica que nos tiene desbordadas desde el punto de vista. Esto hay que atacarlo en vivo y en directo desde ya, desde ya. Hay una cuestión básica, pero básica y fundamental, y es enseñar a cuidar. Es decir, y ahora sí que el cuidado tiene todo el sentido del mundo. A cuidarnos, para empezar, es decir, sabernos cuáles son nuestras necesidades, saber dónde están nuestras fragilidades, dónde están, para nosotras y los niños en este caso, aprender a cuidarse. Si para nosotras, que por otras razones hemos olvidado el cuidado de nosotras mismas, pensando siempre que teníamos que cuidar a los demás, los niños no solamente no se saben cuidar a sí mismos, sino que además el cuidado de los demás para ellos implica una debilidad. O se combate este aspecto de debilidad que tiene el cuidado porque eso está destinado al papel femenino, o realmente yo como antídoto en la escuela es el único que veo. Es decir, cuando tú cuidas algo, no lo destrozas, porque te ha llevado tiempo, porque te ha llevado ilusión, es decir, el cuidado va más allá del respeto. El respeto y la responsabilidad se pueden quedar más en un aspecto. A ver, tienen que salir del corazón, porque el respeto no nace de una forma. Entonces serían formas educadas de estar en el mundo, pero no. El respeto es una toma de conciencia de que el otro o la otra es igual a mí, con lo cual lo que yo no quiero que los demás me hagan a mí, no puedo hacerlo a los demás. Por una cuestión, además, de dignidad. Si tú faltas al respeto, estás poniendo tu propia dignidad en cuestionamiento, con los demás. Y el cuidado es un paso adelante. Y cuando hablo del cuidado, no solamente hablo del cuidado en las relaciones, sino también respecto a las relaciones que tienes con los objetos, en las relaciones que tienes, es decir, todo lo que está en el mundo tiene sentido, excepto todo lo que hemos creado que no tiene sentido. Pero si en una escuela no tenemos cuidado
de las puertas, de las ventanas, de las mesas, de las sillas, de la luz, del agua, de que esté limpio y demás, ¿qué estamos haciendo? Estamos interrumpiendo una relación con el medio, en ese caso, que no es educativa. Es decir, no es tanto para que aprendan las formas de mayores, sino es el propio momento del niño o de la niña tenga 2 años, 3 años, 7, 10, 30, me es igual. El cuidado tiene que ser transversal a todos los comportamientos de tu vida. Y desde ese punto de vista es justamente el antídoto de la violencia. Si tú empiezas por tratar el tema del respeto con toda la seriedad que requiere, y realmente paras el aula en el momento que hay una falta de respeto, que hay un grito, que hay una falta de respeto en la mirada, que oyes un insulto, que oyes que ves una interacción que está molestando a alguien, tienes que parar para hacerles conscientes de que eso es una falta de respeto. No es una falta de respeto simplemente el insulto abierto, es un sinvergüenza o es una tal, o es... No, es algo que implique desprecio, menosprecio, y ahí entramos en todos los componentes de los hombres respecto a las mujeres. La falta de respeto, el no escuchar la palabra, el no mirarlas bien, el menosprecio, el desprecio, la exclusión. Yo esto es lo que veo. Yo creo que sí, que tanto los medios de comunicación, que no tengo nada en contra, pero que sí que los tenemos que tener en cuenta, porque obviamente digo medios de comunicación, si es que ven películas o es que ven telenovelas o ven para las edades. Es decir, yo creo que sí que hay que enseñarles por separado, a veces, un cómic, un dibujo animado. Es decir, los que hay en el momento, los tienes que llevar al aula y enseñarle a los niños cómo lo que les están enseñando es a defenderse desde la violencia, o cómo a los niños les están enseñando a ser niños en la aventura corriendo riesgos, o cómo les están enseñando a no tener un minuto de reflexividad, cómo el cuerpo es pura acción y jamás es hacia adentro, es un cuerpo siempre que se exterioriza, que va hacia adelante. Y eso se puede enseñar con los niños solos y, por otro lado, a las niñas haciendo lo mismo, ver los roles que aparecen en sus revistas, en sus, vuelvo a decir, cómics, lo que vean, lo que esté de acuerdo a las edades, y ver cuáles son lo que realmente va transmitiendo. Te cuento una anécdota nada más. Mi nieta mayor tiene 4 años ahora, pero el año pasado estábamos viendo libros grandes donde aparecen escenas de ciudad, ¿vale? Y entonces es un parque, o es una granja, o es una calle, donde aparecen los dibujos, aparecen cortados en sección y ves lo que va pasando en las habitaciones de una casa. O el policía que va siguiendo a un señor que va sin la luz en el tal. Es decir, son muchas escenas que las puedes ver continuamente en la calle, con lo cual esto te sirve mucho también como para hablar de... Y le dije un día a mi nieta, digo, vamos a contar cuántos niños y cuántas niñas aparecen en niños, niñas, hombres, mujeres, en el cuento. Venga, tú cuentas las niñas y yo cuento los niños. Y yo iba 1, 2 y ya. Y dice, Lali, solo hay 3 y tú llevas 8. A la página siguiente volví a contar, bueno, pues ahora cuentas tú niñas y yo niños. Es decir, nos fuimos. Y por la mañana, cuando se levantó, le dijo a su padre, ¿tú sabes que en los cuentos aparecen muchos más niños que niñas? Y dice su padre, ya está tu abuela metiéndote caña. Quiere decir que los niños y las niñas son muy conscientes cuando ven la realidad y se la explicas, y le explicas el porqué. No hay edades para esperar a explicar esto. Es decir, es hacerles conscientes de que somos el mismo número de niños y de niñas, de hombres y mujeres en el mundo. Sin embargo, las niñas siguen sin aparecer en las escenas cotidianas de la vida, en algo tan fácil como esto. Entonces, esto es un tema. El tema de la sexualidad, en un principio, creo que es necesario hacerlo aparte,
para educar a los niños en el respeto de lo que implica el cuerpo del otro. Y si está la otra o el otro presente, puede ser que de momento no sea lo más adecuado por vergüenzas, porque te puedes encontrar con religiones diferentes, con no armar líos, pero sí ser muy claros. No la función que tiene el cuerpo, sino que es el tesoro que tenemos, es nuestro cuerpo, hacia adentro y hacia afuera. Pero no podemos hacer solo hacia adentro y solo hacia afuera. Y los niños necesitan mucha reflexividad. Y esto lo tienen que hacer solos, porque las niñas son más reflexivas en general. Claro, y hay niños que son reflexivos. Pero toda la socialización masculina es cuerpo adelante, 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 actividad, actividad, actividad. Mientras que con las niñas, entre que la socialización no es esa y que por otro lado, por todo nuestro pasado somos más reflexivas, quizás no necesitamos tanto tiempo para hacerlas reflexivas, es mucho más rápido. El tema de la organización escolar es un tema a tratar con una urgencia, te diría, desesperada. Es decir, yo cada vez soy más consciente que la parcialización del aulario como está, de los horarios como están, de las materias como están, no funcionan en estos momentos. Es decir, hay dos cuestiones básicas. Una es que el conocimiento es mucho más vasto, por un lado, con lo cual acotar todo tanto significa atomizar los pequeños conocimientos que sean, incluso en la enseñanza, tienen que ver mucha más relación para que tenga sentido. Es decir, yo creo que empieza a ser una tontería, vuelvo a decir, el tener estos horarios, espacios, conocimientos totalmente divididos y atomizados. Entonces, la organización escolar tiene que variar, y tiene que variar en función de cuáles son los proyectos que se quieren llevar en la escuela. Y es decir, a partir de un proyecto de coeducación puedes hacer matemáticas, puedes hacer lengua, puedes hacer dibujo, puedes hacer plástica, puedes hacer música, puedes hacer lectura de cuentos, puedes hacer expresión corporal, puedes hacer lo que quieras, teatro, con un proyecto encarnando lo que son los conocimientos que tú has filtrado y dices, este año tienen que saber observar la luna, y yo qué sé, del proyecto que sea, sin perder de vista que estás trabajando toda una serie de virtudes, de valores, de comportamientos, como lo quieras llamar, de habilidades, es decir, paralelamente con los conocimientos. Y para esto se necesita cambiar la estructura escolar, la organización escolar. Y la organización escolar, cuando la cambias, y tú y yo compartimos un aula, y tú y yo compartimos pues igual una semana de conocimientos conjuntamente, porque tú estás dando ciencias naturales y yo estoy dando arte, lo podemos combinar. Y entonces sí que podemos hacer. Tú te quedas un rato con las niñas y hablas de esto, o las reflexionas en esto, y yo me quedo con los niños y hablo de esto, y funciona así. Es decir, esta es la clave, y es la flexibilidad en lo que es la organización escolar. No sé si te... Claramente. Es fácil, si se quiere. ¿Y por qué crees que no se quiere? ¿O por qué crees que no se hace? Mira, las resistencias te pueden venir de muchos lados, y de las resistencias que el profesorado muchas veces tiene a la hora de... claro, cuando tú, entre comillas, no es que te atrevas, sino cuando ves claro estas cosas y dices, es en bien de las criaturas, es en bien de la escuela, es en bien del futuro. Estos niños, cuando salgan, saldrán con los conocimientos que hayan podido interiorizar, todas las partes mecánicas que tengan que hacer, más toda una serie de condicionamientos impuestos, opuestos o sobrepuestos sobre valores que tienen que ir subiendo y que tienen que irles dando la fuerza para tener criterios, para saber lo que está bien y lo que está mal, para poder dirimir estas cosas. Claro, si llevamos siglos de una forma de hacer, aunque se hayan hecho proyectos nuevos, proyectos de innovación, pero no se ha tocado para nada la organización escolar. Cuando toca la organización escolar es que has hecho un paso adelante. Yo recuerdo con algunas compañeras en Vilanova, después de hacer un año de formación,
con ellas dijeron al final, bueno, pues para el año que viene vamos a dejar la tarde de los viernes para hacer coeducación, valores y demás. Y le dije, ¿por qué no la tarde de los lunes? Porque los viernes suelen estar más cansados los niños y las niñas. Ah, pues sí, pero es que el lunes, o sea, te aparecen resistencias en cuanto, si es como una coletilla, ayer preguntaba a un compañero, ¿en qué espacio escolar? Es decir, yo no quiero que la coeducación se haga en tutorías, no, por favor. No quiero que la coeducación, si se tiene que hacer como asignatura, que se llame asignatura de coeducación. Y entonces ahí tenemos un temario con 3 horas todas las semanas y con el mismo valor que las matemáticas. Entonces, este es un tema. El otro tema, como no va a entrar, desde luego, y en estos momentos menos como asignatura, al transversalizarla en todo, lo que tenemos que hacer es tener un proyecto de coeducación en el centro. Y ese proyecto de coeducación, si se hace de verdad, claro, ¿qué resistencias tienes a cambiarlo? En cuanto si tú dices, no, tenemos el tipo de cómo los niños o las niñas se sientan, va a tenerse que variar. Porque el aprender a sentarnos las niñas parece ser que es más importante de lo que yo le daba. Ya no con quién te sientas o al lado de quién, sino de tomar posesión de tu espacio. Porque si no, estamos siempre en una sensación de que no sabemos dónde estamos. O trabajar el uso de los tiempos, o trabajar... Claro, esto implica que el profesorado tiene que estar muy seguro de lo que hace. Si hay una motivación muy fuerte, eres capaz de poderte enfrentar, no de enfrentar, pero sí poderlo dialogar con inspección y decirle, mire, es que este proyecto va así y así y así. Y la transformación viene por aquí. Inspección, yo no sé en estos momentos cuál es su papel, si sigue siendo el del status quo, si están más atrás, no lo sé, y no es cuestión de inspección, es cuestión de que el profesorado vea la urgencia que tenemos en trabajar con los niños unos aspectos de la vida y con las niñas otros aspectos de la vida, que les va la vida muchas veces. Y yo creo que en esto no somos conscientes. A los niños y a las niñas se lo tenemos que explicar. En la escuela, ¿para qué está? Y es para que ellos tengan un espacio donde vayan ensanchando, donde vayan creciendo, donde vayan profundizando, donde vayan realmente sintiéndose seguros de lo que dicen, por qué lo dicen, y que no sea el azar el que les vaya poniendo en situaciones, sino que vayan haciendo pequeñas elecciones. Y esto no se puede hacer tal como tenemos en estos momentos organizada la escuela. Empieza por observar lo que tienes a tu alrededor. Es decir, empieza a tomar conciencia, por ejemplo, en la sala de profesores y profesoras, qué chistes se cuentan, de qué se habla mayoritariamente, quién tiene las sillas mejores. Esto, para empezar. Después, vete a mirar el tablón de horarios y entonces observa quién tiene los mejores horarios, qué asignaturas tienen los mejores horarios y qué grupos tienen los mejores horarios. Y verás, ya empezarás a ver que hay algunas cosas que coinciden, que dices, qué raro que las asignaturas de ciencias o de tecnología o demás tienen siempre espacios un poco mejores que las asignaturas llamadas de letras. No siempre, pero casi siempre van las cosas así. ¿Qué asignaturas tienen por la tarde el horario? ¿Y cuáles tienen el viernes por la tarde? O a última hora de la mañana. O sea, cuando tú vas mirando las asignaturas que están ahí, vas diciendo, aquí hay una jerarquía de saberes y de conocimientos. Con lo cual, te apuntas, obviamente, hay una tal, y yo esto no entiendo por qué, o qué tiene que ver con esto. Lo mismo con los temarios. Y luego ya, si quieres, te puedes poner un día a la entrada de la escuela y ver qué pasa, si hacen filas, cómo hacen filas, si no, cómo entran, si entran las madres o los padres a dejarlos. Es decir, tener una visión, pero intencionada, de ver qué es aquello que te choca. No esperar a estar en el aula, sino de tu centro, de tu medio, que es aquello que dices, no me había dado cuenta, pero yo esto lo cambiaría. O a mí esto no me acaba de encajar. O te vas al comedor y ves cómo comen y de qué hablan. Y cómo se reparten la comida. Es decir, lo que es la vida que hacen niños y niñas en el centro y luego obviamente en tu aula, en tu asignatura. Es decir, mirar con la intención de ver aquello que cuadra con tus principios
y aquello que te suena un poco mal. Es decir, si ves que todos los carteles están en masculino, si ya estás concienciada, dirás, esto no es la sala de profesores, ¿dónde están las profesoras? ¿No? Y nosotras, si vas a dirección y pone, en vez de dirección pone director, pero bueno, si esta señora es una señora. Es decir, aquellas pequeñitas cosas que aparentemente no tienen ninguna importancia, van creando un cuerpo simbólico de lo que es importante. El lenguaje masculino, las formas de despedirse con los padres y las madres, el tipo de chistes que se hacen en la sala de profes o de tal, a quién se critica, ese niños y a niñas. Y lo mismo lo haces en las evaluaciones. Le preguntas a los críos lo que contaba ayer. ¿Cómo tiene el curso? ¿Cuántas has aprobado? ¿Cuántas tal? Y te aparece lo de me aprueban, o sea, al revés, apruebo los chicos y me aprueban las chicas, y me suspenden los chicos y suspendo las chicas. Claro, cuando empiezas a ver estas historias que están en tu centro lo mismo que los demás, esto sin contar los insultos, las pintadas en los lavabos, etc, etc, etc. Cuando hay disputa, ¿por qué hay disputa? Es decir, tienes que entrar. Esta observación ya te da un panorama de decir, pues sí, realmente cuando he escuchado muchas veces la escuela transmite sexismo o transmite discriminación, claro que sí. Pero lo mismo que pasa respecto a las niñas, pasa respecto a los niños en otro. Es decir, cómo la propia escuela potencia que los niños sean más activos, porque además se les permite mucho más gritar más, moverse más, porque nuestro simbólico está que los niños son más fuertes, que los niños necesitan movimiento, que los niños... Con lo cual, ahí, automáticamente, bajamos el pistón. Y le permitimos que los niños sean más gritones, que sean más movidos, que se tomen más el pelo, no tomarle en cuenta los insultos, porque son niños y tienen que demostrar. Claro, cuando empiezas a mirar que lo que estamos haciendo es reproduciendo estereotipos plus, porque no lo damos esto como un problema, pues ahí, ¿qué puedes hacer? Pues si tienes otra persona que esté cerca o que tú sepas que puedes decir, oye, ¿qué te parece si hacemos alguna observación? De ahí puedes hacer desde libros de texto, desde entradas y salidas, comedor, de acuerdo a la etapa que quieras. Pero lo primero de todo es darte cuenta de dónde te mueves, porque aparentemente no pasa nada. O sea, en una primera mirada pasa lo de siempre, pero está ahí en levantar, a ver si en lo de siempre realmente hay rasgos que tú consideras que son discriminatorios y que producen la desigualdad. Y si yo soy una profesora o profesor y tengo buena intención, pero no tengo formación ni he llegado a ese punto de conciencia. Entonces, si tú estás por la escuela o la directora o director del centro tiene a bien, lo que pasa es esto, que no, las personas que ya no tienen formación no miran este tipo de cosas, porque además están consideradas como de mujeres, como están devaluadas, no aportan, son, bueno, claro, no se dan cuenta o no perciben, pero es curioso porque cuando tú lees, por ejemplo, personas que no tenían ni idea de coeducación y han empezado en un curso online o han empezado en un curso y sí que expresan en algún momento alguna incomodidad delante de los chistes, donde las mujeres somos agredidas, o siendo en un claustro 14 mujeres y 3 hombres, como los 3 hombres, no es que ya estén en puestos de responsabilidad, que sí, pero además de eso son los que llevan la voz cantante. Es decir, estas cosas se perciben, pero no se perciben como desigualdades, sino son así. ¿No? Son así porque les permitimos ser así. Porque en el momento que no le permites ser así, tienes que llegar a un acuerdo. Entonces, yo creo que aquellas profesoras que se sienten incómodas por estas cuestiones que son más bien de percepción de piel, pero que les molesta, pero que no han llegado a ver qué importancia tiene la construcción de los géneros dentro del sistema educativo, yo les recomendaría que en cuanto FETE, comisiones, usted, que hacéis cursos siempre,
con mucho valor, creo. Todos los que ha llevado la Generalitat, pero son más de centro, que los ha estado coordinando Nuria Solsona, en los dos ICES hay, tanto en el ICE de la Autónoma como en el de la Central, hay 2 seminarios de coeducación. Y luego además van saliendo cursos que se van organizando, pues bien por las universidades, pues bien... Es decir, yo creo que el profesorado debería de estar atento o atenta para darse cuenta de que realmente lo que necesita es hacer una fusión de que realmente esto que le molesta es porque no sabe cómo hacer, cómo parar, cómo tener la autoridad suficiente como para decirle a un compañero: delante de mí no digas esas estupideces porque me estás agrediendo, y además estás agrediendo el lugar de trabajo donde estoy y yo no quiero trabajar así. ¿Entiendes? Es esta tranquilidad con la cual puedes decir las cosas sabiendo que realmente no te estás metiendo con él, es él el que se mete contigo. O cuando hay las juntas de evaluación y se recomienda a los chicos y a las chicas que vayan pensando en sus salidas profesionales, ahí lo mismo. O sea, el cómo distorsionamos aquello en que vemos que las chicas van más por ahí. ¿Por qué sigue no habiendo chicos en la educación infantil? Pues porque siguen teniendo el estigma que la educación infantil es de mujeres, punto. Es decir, estamos en el siglo XXI, estamos en Barcelona, todo lo que queramos, pero hay ciertas cuestiones que para transformarlas uno tiene que tener, o una tiene que tener intención de quererlas transformar. Si no, no funcionan por sí mismos. ¿Qué cosas han mejorado en los últimos años? Vamos a ponerle una mirada positiva. Positiva. Yo creo que han mejorado muchas cosas. Es decir, yo en los cursos que voy dando, de unos años para acá, voy viendo mucha más gente joven. Y esto, en unos años, éramos como repetidas casi siempre, si no las mismas caras, casi siempre. Recuerdo en los cursos que organizaba Ana Piguillén aquí en Rosa Sensat, que muchas veces de aquello que dices, bueno, menos mal que van empezando a venir, ¿no? Alguna más joven. Y ahora ya es bastante normal ver muchachas jóvenes, chicas jóvenes, maestras jóvenes, que han oído, me imagino, por otras, y además ahora mismo estamos en el seminario de la Autónoma, y hay muchas profesoras jóvenes de Bresol que están haciendo ahí una labor importantísima. Yo creo que esto, aunque no es suficiente, pero sí que es un punto a nuestro favor. Por otra parte, yo creo que la investigación a nivel universitario ha dado pasos adelante, tanto en la filosofía como en historia de las mujeres, es decir, tenemos mucha más documentación de toda la historia. Los cursos cada vez son mejor. En Internet podemos, pues poder ver dónde están las discriminaciones, lo que te comentaba hace un rato en las niñas, o cuáles son aquellas tendencias. Es decir, tenemos más medios de poder acercarnos a la profundidad de este tema, a la barbaridad que implica las desigualdades y la violencia, con muchos más elementos. Ahora, yo creo que falta, no sé cómo expresarte, falta una red potente donde pudiéramos de alguna forma encajar una red de maestras feministas, una red de maestras contra las desigualdades o contra las discriminaciones, donde pudiéramos ir poniendo, pero que fuera una red laica, o sea, que no fuera tan institucional, porque el miedo que yo tengo en estos momentos con las instituciones es que, y no quiero ser pesimista, pero me da la impresión que la derecha acérrima que tenemos la vamos a tener por un rato. Entonces, el hecho de constituirnos en asociaciones, digo laicas en el aspecto de no institucionales, creo que tendríamos que, no sé, intentar hacerlo como ha surgido el movimiento feminista ahora online, de Feministas de Cataluña, que aunque sea nada más online, pero el artículo de una, la reclamación al señor ministro de Justicia, lo que se le ha pedido aquí a Mascarell, es decir,
Todas estas funciones que van haciendo distintos grupos, nos vamos enterando todas de lo que va pasando. Y tienes una idea de la potencia que podemos tener los grupos de mujeres desde ese punto de vista. Y en este sentido yo creo que los grupos o una asociación de maestras por la igualdad o contra la violencia, no sé, podríamos ponerle 1000 nombres, podría tener este valor. Y yo creo que esto, siendo en la red y haciendo alguna reunión de vez en cuando, comidas, o sea, lo que fuera, nos podría dar mucha más fuerza, creo. ¿Y por qué crees que en estos momentos no estamos en red? No. Estamos en red en distintas redes. Pero lo que es la educación como tal, yo lo he hecho a falta. ¿Sabes? Aquello de que me encuentro 3 cuentos preciosos, donde, pues, el otro día comprándole a mis nietas, encontré uno de Gioconda Belli sobre los hacedores de las cosas del mundo, cómo se construyeron las mariposas, que es una auténtica preciosidad. Y otro sobre el Virginia Woolf, y luego una reedición de otros cuentos que yo sé que tienen aquí en Rosa Sensat. Es decir, historias donde la gente se pudiera ir nutriendo, porque ayer, si estas personas que me dijeron, ¿por dónde empezamos? Yo en aquel momento no tenía nada como para decirle, los cuadernos de coeducación, no sé cómo decirte, o sea, tener cosas de Macundi ahí, tener cosas, es decir, hacer un sitio de datos por un lado y de cosas que se van haciendo y de proyectos que están en marcha y de manifestaciones que se ha hecho el profesorado. Es decir, ligarlo desde el punto de vista que la coeducación fuera nuestro nexo, porque es la igualdad y la justicia social lo que queremos y el cuidado, pero que ahí todo lo social tuviera cabida. Las maestras y los maestros en estos momentos tienen que estar, no sé cómo decirte, concienciados de que hay muchos más niñas y muchos más niños que están sufriendo algo que no saben por qué. O sea, los críos y las crías no saben por qué les está pasando lo que les está pasando. Y ya no hablo solamente de que no puedan tener el juguete si es que tenían un juguete, o pueden tener un libro, sino no son las carencias materiales, sino las situaciones de crisis, las situaciones de angustia llevan a violencia y las frustraciones más. Entonces a mí me da la impresión que en estos momentos la escuela tendría que ser mucho más amable, mucho más rosa, siguiendo el ejemplo que tú me comentabas. Más rosa en el aspecto de poder estar más alerta, por un lado, y tener mecanismos de consuelo. De consuelo porque seguro que en el camino de casa a la escuela se deben de quedar lágrimas. Y yo creo que la escuela aquí tiene que tener el papel consolador en el aspecto de que seguro que lo hay, que debe de haber un espacio en la escuela donde los niños y las niñas puedan expresar esas angustias que pasan en casa, y deberíamos de prepararnos ya para esto. Es decir, el libro de ahora de Enseñar a Amar, si tiene una racionalidad en estos momentos, yo creo que es un libro muy adecuado, porque si hay instrumentos, y ahora en los talleres se puedan dar, que no pierdan la perspectiva del enseñar a amar desde ahí, y el enseñar a deconstruir todo aquello que a los niños no los deja vivir en sí mismos y que hacen tanto daño a sí mismos y a las niñas. Y esto es lo que tienen que tomar conciencia los niños, que es que al hacer daño a las niñas muchas veces, o a las jóvenes, o a las mujeres, se están haciendo daño a ellos mismos. Esto por un lado. En estos momentos de crisis, la solidaridad debería de ser aprovechar la crisis, y digo la solidaridad en el aspecto de ser conscientes en los barrios qué es lo que está pasando, es decir, tomar conciencia de lo más próximo. En ese aspecto hablo de solidaridad, de decir, ¿dónde podemos estar? ¿Puedo dar mi tiempo? ¿Puedo dar un espacio? ¿Puedo favorecer a que una madre pueda salir a buscar trabajo y yo me quedo? No sé, es decir, es el apoyo cuando realmente el abuso es tan grande por parte del poder
que en estos momentos yo creo que unirnos desde las manos, desde la fortaleza que tiene el ser humano, es necesario. Y la escuela puede ser un buen espacio de que realmente se descanse, ya no en los ayuntamientos, sino más bien las escuelas pueden dar en ese aspecto un sitio de relajo. El procurar explicar en el aspecto de que habrá mujeres y hombres que necesiten ahora poderse explicar el por qué están ahí y no lo sepan. Es decir, el poder dar charlas a las familias para poderles explicar cómo la división de clases sociales sigue estando hoy más que nunca y cómo los que estamos fuera del poder realmente se abusan y cómo podemos plantar cara o cómo podemos estar delante exigiendo lo que son derechos fundamentales para la vida. Es decir, yo creo que en estos momentos la escuela debería de tomar un papel muy protagonista como fue en la República en el buen sentido de la palabra, no yendo hacia atrás, sino en aquellos valores que se nos han diluido en una sociedad de consumo vana, que era puro humo, y que lo que decía ayer, lo que a mí más me preocupa es la incultura.